con los datos que ya tenemos de nuestro estator, podemos iniciar a calcular la resistencia de nuestro mismo motor que está embobinado con aluminio y podemos usar ya la fórmula de la resistencia que dice que es igual a la resistividad multiplicado por la longitud sobre la sección transversal o el área de la sección transversal de nuestro alambre esmaltado. Pero, ¿qué es la resistividad y qué es el área de la sección transversal del alambre? La resistividad de cualquier material, bien sea el cobre o el aluminio, no es más que una propiedad de estos mismos materiales que indica una oposición al flujo de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la resistividad, que tiene por supuesto un valor, ya sea en cobre o en aluminio, nos va a demostrar de que el aluminio tiene una resistividad mayor que la del cobre. ¿Por qué? Porque el aluminio no es tan buen conductor como lo es el cobre ante el flujo de la corriente. Es decir, que el cobre tiene menor resistividad, es un mejor conductor de la corriente y es por eso que normalmente los motores de cobre son superiores, son mucho mejores y nos dan y nos proporcionan más tiempo de vida de trabajo, ¿ok? Entonces, ahora el área de la sección transversal de nuestro alambre no es más que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un corte al alambre y nos queda una sección así más o menos. Suponiendo que este sea el diámetro del alambre, cuando nosotros cortamos, entonces nos queda esta área, toda esta área que está aquí, nos queda, ¿ok? Entonces a esta área se refiere cuando hablamos acerca del área de la sección transversal del alambre. Se le llama sección transversal porque estamos realizando un corte. Entonces nos queda pues esta cara recortada, ¿ok? Esa es la sección transversal de nuestro alambre esmaltado. Para la resistividad del cobre, nosotros tenemos un valor de 0.017 y esto es expresado en ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. ¿Ok? Esto es la resistividad del cobre. Ahora, la resistividad del aluminio está en 0.028 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Vamos a hablar aquí de la longitud. La longitud, ya saben ustedes que es esta. Paso 4. Longitud paso 4 es igual a 12 centímetros. ¿Ok? Ahora, la fórmula nos va a pedir utilizar esa longitud en metros. Así que nosotros vamos a multiplicar estos 12 centímetros. Vamos a multiplicarlo por las 100 vueltas. 12 centímetros por 100 metros. Perdón, por 100 vueltas. Por 100 vueltas son 1200 centímetros. Ahora, este valor en 1200 centímetros vamos a dividirlo entre 100 para pasarlo a metros. Y es prácticamente lo mismo. Vamos a quedar en 12 metros. Pero lo vamos a hacer. Como parte del ejercicio lo vamos a hacer. Quedamos igual a 12 metros. Este es el valor de la longitud del paso 4. Ahora vamos con paso 6. ¿Ok? Vamos con el paso 6. En el paso 6 nosotros tenemos 15.6 centímetros, que multiplicándolo por 160 vueltas, vamos a hacer la operación. 15.6 por 160 vueltas, aquí lo tenemos, 15.6 por 160, eso es igual a 2400
2.496 centímetros. Volvemos a dividir entre 100. Entre 100 nos va a dar un resultado de 24.96 metros, correcto. Entonces, estos 24.96 metros son el valor de la bobina de paso 6 en metros, la longitud. Es decir, que si nosotros pudiésemos desenrollar nuestra bobina de trabajo toda, pues serían prácticamente redondeando 25 metros. Nosotros vamos a respetar estos dos decimales y los vamos a dejar así. ¿Ok? 24.96 metros. Ahora, vamos a tener un área de la sección transversal de nuestro alambre esmaltado. Y como nosotros aquí en la bobina de trabajo tenemos un calibre 27, por lo que vemos aquí, entonces ahí en la tabla que les estoy mostrando en este momento, ustedes van a poder ver de que en la tercera columna, y en la fila donde está el calibre 27, van a poder observar ustedes que nuestra sección en milímetros cuadrados, es decir, la sección transversal, tiene punto 10. Así que ahí vamos a poner este valor, punto 10, y estos son milímetros cuadrados. ¿Ok? Espero que se hayan fijado bien en la tabla. Punto 10 milímetros cuadrados. Entonces, ya nosotros teniendo todos los datos que necesitamos, vamos a empezar entonces y vamos a poner aquí paso 4. Ya saben que estamos trabajando con la bobina de trabajo. Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha a aplicar nuestra fórmula. Dice que la resistencia es igual a la resistividad. Cuando hablamos de resistividad, estamos trabajando siempre con aluminio ahorita. Aunque yo puse los dos valores de resistividad, tanto del aluminio como también la resistividad del cobre, vamos a trabajar en este momento con la resistividad del aluminio, ¿correcto? Porque estamos calculando la resistencia de nuestras bobinas de aluminio en este momento. Entonces, la resistencia dice que es igual a la resistividad del aluminio. Entonces, vamos a buscar el valor que dice que es 0.028 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros, que multiplica entonces este valor a la longitud. Como estamos trabajando con el paso 4, sería la longitud de 12 metros. Ponemos 12 arriba, que son 12 metros. Y también tenemos entonces el área de la sección transversal, y como tenemos el calibre 27, como te había dicho, el área transversal es punto 10. Entonces aquí tenemos punto 10 milímetros cuadrados. Entonces ponemos 0.028 multiplicado por 12 igual y dividido entre punto 10. Y ahí lo tenemos. Y eso es, disculpen, aquí me equivoqué, 3.36. 3.36. Aquí nosotros tenemos 3.36 ohmios, y entonces milímetros cuadrados que multiplican milímetros cuadrados que dividen metros que dividen y metros que multiplican. Todo lo simplificamos y nos queda solo ohmios. Así que tenemos 3.36 ohmios de resistencia en esta pequeña bobina de paso 4. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular el paso 6, la resistencia del paso 6. Paso 6. Para que no nos perdamos, vamos a poner la fórmula que dice que resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la longitud que divide a la sección transversal o al área de la sección transversal. Entonces, volvemos aquí a poner resistencia y dijimos que la resistividad del aluminio es de 0.028 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Entonces, esto multiplica a la longitud
Pero entonces la longitud, como estamos hablando ahora de paso 6, es de 24.96 metros. ¿Ok? Así que ponemos aquí 24.96 metros. ¿Ok? Y entonces en la sección transversal de este calibre 27 que nosotros tenemos, dijimos que es de punto 10. En este caso son milímetros cuadrados. Así que ya para resumir, vamos a hacer la operación y decimos 0.028 multiplicado por 24.96 igual, y lo dividimos entre punto 10. Y ahí lo tenemos. Nos da un total de 6.98. Así que nuestra resistencia está en 6.98 ohmios. Ya saben, milímetros cuadrados que multiplican, milímetros cuadrados que dividen, metros que multiplican y metros que dividen se simplifican y nos queda solo la unidad de ohmios. Así que tenemos 6.98 ohmios para la bobina de paso 6 en nuestra bobina de trabajo. Como en nuestra bobina de arranque nos dio un total de 15.6 centímetros de longitud, igual que el paso 6 de la bobina de trabajo, podemos nosotros aquí poner 15.6 centímetros y como son 407 vueltas, multiplicamos por esas 407 vueltas y nos va a dar a un total de 407 vueltas multiplicado por 15.6, eso es igual a 6.349, bueno, siempre centímetros, pero estos centímetros los vamos a dividir entre 100 para pasarlos a metros y lo dividimos entre 100, eso es igual a 63.49 metros. Entonces, este resultado en metros es lo que nosotros vamos a utilizar en nuestra fórmula, 63.49 metros. Entonces, la longitud de nuestra bobina de arranque va a ser igual a 63.49 metros, ¿ok? El área de la sección transversal, aquí cambia, vamos a tomar en cuenta de que nosotros aquí tenemos un calibre 30 y ahí en la tablita que les estoy haciendo aparecer, dice en la tercera columna que es la sección en milímetros cuadrados, para el calibre 30 tenemos un total de 0. Vamos a ponerlo aquí ya en la hojita, fíjense bien en la tabla ustedes, dice que para el calibre 30 es 0.051, ¿correcto? Entonces ahora aquí lo voy a poner yo, 0.051 milímetros cuadrados para el área transversal. Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué más necesitamos? La resistividad. Y como estamos calculando la resistencia de nuestra bobina de arranque siempre con aluminio, ya sabemos nosotros que la resistividad es 0.028 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Y ahora sí, ya podemos nosotros utilizar nuestra fórmula. La resistividad, como ya bien lo dijimos, 0.028 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros, que multiplican a la longitud. En este caso tenemos 63.49 metros y dividido por el área de la sección transversal, que está en 0.051 milímetros cuadrados. Ok, vamos a hacer esa operación y tenemos entonces 0.028 multiplicado por 63.49 igual dividido entre 0.051 milímetros cuadrados nos da un total de 34.85. La resistencia nos da un total de 34.85 ohmios. Ya saben, milímetros cuadrados
milímetros cuadrados, metros, metros y nos queda ohmios. 34.85 ohmios en nuestra bobina de arranque en aluminio. Es decir, que ahorita lo que acabamos de calcular nosotros es tanto en la bobina de trabajo como en la bobina de arranque, la resistencia que tiene nuestro estator con sus bobinas de aluminio. Entonces llegó el momento de cambiar a cobre. Vamos a iniciar con trabajo y al iniciar nosotros con trabajo vamos a utilizar la fórmula madre que es la de la resistencia. A partir de esta fórmula nosotros vamos a sacar otra fórmula para obtener una fórmula que nos va a calcular la longitud de nuestro embobinado de cobre, ¿correcto? Entonces, en base a las resistencias que hemos calculado anteriormente, vamos nosotros a calcular con esas mismas resistencias para que nuestro motor no se nos recaliente a la hora de estar ya con el embobinado de cobre. A partir de esas resistencias nosotros vamos a calcular la longitud que ahora van a tener nuestras bobinas de cobre, ¿correcto? Comenzando obviamente por trabajo y vamos a comenzar obviamente también por el paso 4, luego por el paso 6. Entonces, ¿cómo despejamos esto? Vamos a decir que longitud es igual a lo siguiente. Resistividad que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿ok? Y como el área de la sección transversal está dividiendo, entonces al otro lado de la ecuación va a pasar a multiplicar. Total de que nos queda en el numerador resistencia siendo multiplicado por la sección transversal o el área de la sección transversal, ¿correcto? Entonces nuestra fórmula va a quedar de esta manera. Y esta fórmula entonces es la que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de la longitud de nuestras bobinas de cobre, iniciando, por supuesto, como ya bien dice aquí, por trabajo. Y en específico, vamos a calcular la bobina de trabajo paso 4, la más pequeña, ¿correcto? Entonces, ya que nosotros tenemos nuestra fórmula, nos pide la fórmula los siguientes datos. Nos pide los siguientes datos. Nos pide la resistencia, nos pide el área de la sección transversal y la resistividad. Cuando nos habla de resistencia, ¿de qué resistencia nos está hablando? Nos está hablando de la resistencia del paso 4 que ya hemos calculado y que nosotros debemos buscar aquí, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos una resistencia del paso 4. Miren que aquí está, resistencia, paso 4, nos dio un total de 3.36 ohmios. Pues ese dato es el que necesitamos aquí, ¿correcto? Entonces pongámoslo aquí, 3.36 ohmios, ¿correcto? Ahora, nos está pidiendo el área de la sección transversal. Cuando nosotros hablamos del área de la sección transversal, estamos hablando de que, y bueno, y recordemos que aquí tenemos un calibre 27 y queremos conservar ese calibre, por supuesto. Entonces, como nosotros tenemos un calibre 27, el área de la sección transversal del calibre 27, ya lo habíamos dicho anteriormente, vamos a buscarlo aquí, es, como aquí tenemos trabajo, miren, aquí tenemos nosotros trabajo, estos son los datos, aquí está el área de la sección transversal, es 0.10 milímetros cuadrados, que ya lo habíamos utilizado antes para recordarles, ¿verdad? Ya lo habíamos utilizado antes en el cálculo de la resistencia, ¿correcto? Entonces, el área de la sección transversal es 0.10 milímetros cuadrados, ya que es, o se trata, mejor dicho, de el calibre 27, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos 0.10 milímetros cuadrados, ¿ok? Ahí estamos bien. Ahora, está hablándonos de resistividad, ¿ok? La resistividad, nosotros, la anterior que hemos usado nosotros, por ejemplo, la de arranque, utilizamos la resistividad de 0.028 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros, pero este valor es correspondiente al aluminio, que ya lo utilizamos anteriormente
para todo. Miren, para la resistencia del paso 4, para la resistencia del paso 6, que ahí lo ven ustedes, y para la resistencia de arranque, ¿correcto? Para todo lo utilizamos ese valor, pero como ya llegó el momento de el cambio hacia cobre, que es lo que ya estamos haciendo, entonces vamos a utilizar la resistividad del cobre, que es 0.017 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros, ¿correcto? Entonces, esa es la resistividad que yo voy a colocar aquí, que es la que necesitamos para trabajar, ¿correcto? A ver, por milímetros cuadrados sobre metros. Ahí nosotros tenemos nuestro valor para la resistividad del cobre. Correcto, ya que nosotros tenemos nuestros datos completos, vamos a ejecutar el cálculo. Entonces decimos, resistencia, como nosotros estamos trabajando con el paso 4, entonces la resistencia que vamos a poner es 3.36 ohmios, multiplicados por el área de la sección transversal de este calibre 27, que es 0.10. Pero son 0.10 milímetros cuadrados, ¿correcto? Y en el denominador vamos a tener la resistividad del cobre, ¿correcto? 0.017, este parece un 6, ya lo voy a corregir ahí. Disculpen ahí el manchón casi, ¿no? Es el 0.017 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Entonces, desde ahorita ya milímetros cuadrados que multiplican y que dividen, entonces los simplificamos. Entonces aquí también ohmios que multiplican y ohmios que dividen también se simplifican y solo nos va a quedar la unidad de metros, que es lo que estamos buscando en este momento nosotros. Entonces, ya realizando la operación, tenemos que 3.36 por 0.10, ahí lo tenemos. Entonces, eso es igual a 0.336 y lo dividimos entre 0.017, que es la resistividad, y nos da un total de 19.76 metros, ¿correcto? 19.76 metros de longitud. Esto ya es calibre 27 y esto es en cobre. O sea que ahorita con este resultado nosotros acabamos de definir qué longitud va a tener en metros nuestra bobina de trabajo paso 4, ¿correcto? Pero esto no termina aquí porque luego tenemos que pasarlo a centímetros. Como nosotros sabemos que en un metro hay 100 centímetros, entonces nosotros tenemos que multiplicar por 100. Vamos a hacer la operación en este momento. Tenemos 19.76 metros, los multiplicamos por 100 para pasarlos a centímetros y entonces vamos a decir 1900, nos va a dar un total de 1976 centímetros, ¿correcto? Entonces seguimos 1976 centímetros que tenemos de longitud. Ahora vamos a necesitar un dato porque vamos a dividir entre, ya les digo, el paso 4. El paso 4 tiene, aquí lo tenemos, miren, el paso 4, su longitud de una vuelta es igual a 12 centímetros, ¿correcto? Entonces, ahora que ya sabemos que 1976 centímetros nos dio de longitud, entonces vamos a dividir entre 12, pero 12 ¿qué es? Son 12 centímetros que mide cada vuelta. Entonces, el resultado de esta división va a ser igual a vueltas o espiras, ¿correcto? Entonces, 1976 entre 12,
que tiene cada vuelta, 12 centímetros que cada vuelta tiene, entonces me da un total de 164. Pónganle ustedes, por estar en punto 6, vamos a dejarlo en 165 vueltas, ¿correcto? Entonces, finalmente vamos a poner que longitud es igual a 165 vueltas, aunque ya no debería de llamarse longitud, ¿verdad? Pero son 165 vueltas en paso 4, y ya sabemos nosotros el calibre, que es 27 AWG. Entonces, como ustedes pueden apreciar, en este momento nosotros tenemos que la bobina de trabajo con paso 4 y calibre 27 en cobre va a tener 165 vueltas. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros ya tenemos el primer resultado en cobre.